Buenos días. Agradezco a la organización la oportunidad de poder tratar la ausencia de las ilustradoras en el sector del cómic a través del siguiente artículo y presentación. La presentación del artículo pretende poner de manifiesto la larga lista de autoras, ilustradoras, creadoras, historietistas conscientemente invisibilizadas en la historia del cómic, en un mundo marcadamente masculino, a través del cómic La ciudad de Is, segunda parte, La Morgana Roja, de la ilustradora y escultora Raquel Alzate. He elegido esta obra en particular puesto que la ilustradora pertenece a la Edad Moderna dentro de este género, donde, en teoría, se goza de mayor libertad tanto para el autor como para la publicación de historietas de mujeres. El retrato que diseña de Daud Morgana, la protagonista principal, difiere del canon establecido por el gusto del hombre, esto es, fuera de toda hipersexualización, sensualidad y sumisión ante un personaje o protagonista masculino. Con la imagen de Daud o Morgana se revisarán las de las otras edades del cómic, señaladas por los expertos en la materia y que se han incluido en las referencias bibliográficas del artículo. Es conveniente presentar, antes de realizar la comparativa en la evolución de la presencia de la mujer en el cómic, alguna referencia sobre Alzate que, según Josune Muñoz, en su ponencia sobre breve historia del cómic femenino español, autoras, obras y prejuicios, muchas de ellas en la actualidad tienen álbumes propios e incluso las hay con proyección europea, como Raquel Alzate. Raquel Alzate, ilustradora, historietista y escultora, nace en Baracaldo en 1972. Se licencia en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco en 1995. En cuanto a su trabajo como ilustradora, destaca su primer trabajo, Cruz del Sur, por el que recibe un premio como autora revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y el premio Diario de Avisos en el 2005 al mejor dibujo realista del año. El álbum sería publicado en febrero del 2006 en Francia por Dagot, como La Croix du Sud. La propia Alzate comenta que, supongo que, obviamente, el hecho de que presentara como muestra de mi trabajo el libro de Cruz del Sur a la editorial Dargaud inspiró al guionista Rodolphe, que me eligió para hacer una serie de temática también medieval, con muchos toques de magia y fantasía. Dicho cómic, La ciudad de Is, segunda parte, La Morgana Roja, representa una perspectiva diferente a la imagen de Morgana, expuesta en otros cómics, como por ejemplo Los Vengadores, Demon, etc. Y, con ello, se analizan las variaciones en el retrato de un personaje femenino en la novela gráfica, tanto en el caso de Morgana como en otras protagonistas. A continuación, se plantea una mirada retrospectiva de la ausencia o presencia de la mujer, su imagen como personaje literario en este género durante las edades del cómic, que, según algunos expertos, como Francisco Javier Illescas Díaz, coparán las 5 etapas en las que está dividida la historia del cómic, desde finales del XIX hasta la actualidad. En primer lugar, tenemos la Edad de Platino, que va desde 1895 a 1938, cuyas características principales se relacionan con un cambio de rol en el papel de la mujer, debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, al acceso de la mujer al trabajo, fuera de casa, a su papel de educadora, etc. Sin embargo, como subraya la revista de Biosfera, en los primeros años el cómic se ajusta a un producto de masas, dirigidos a los hombres, puesto que son los que compran la prensa, y porque desempeñando el papel de padre o marido, deciden qué tipo de literatura o periódico entra en casa. Asimismo, el número de autoras es realmente escaso, que en esta cuestión se pueden contabilizar 5 autoras, que algunas cambiaron incluso su nombre para que sus obras fueran publicadas.
Por ejemplo, Ross O'Neill, Neil Brickley, Ethel Hayes, Jackie Orms y Edwina Tam. En particular, Ethel Hayes concibe un nuevo arquetipo en el estilo de vida de las mujeres jóvenes, a través de sus tiras cómicas Draper Fancies, las cuales, tras la Primera Guerra Mundial, visten faldas cortas, sin corsé, un corte de pelo tipo bob cap, escuchan y bailan charleston, swing, jazz, etc. Unas flappers adaptadas a los años 20. En segundo lugar, se origina la Edad de Oro, que va desde 1938 a 1958, con la aparición del personaje arquetípico del superhéroe. La doctora Cristina Peláez Navarrete especifica que la década de los 40 se la conoce como Edad de Oro del comic book, secuencias de viñetas que cuentan una historia de aventuras y de superhéroes en esta ocasión, y que, por ejemplo, el cómic Captain Marvel llegó a vender más de 14 millones de ejemplares. La mujer aparece en este formato especialmente a partir de los años 40, en la que las heroínas imitan al héroe masculino, pero dibujadas como personajes muy bellos, con poca ropa y sexualizadas. Yolanda Romano analiza el retrato de las superheroínas a través de las viñetas italianas, siendo la representación de una imitación de Xina, la pantera rubia, la reina de la jungla italiana, una protagonista con un minúsculo vestuario, un comportamiento agresivo y lucha de tú a tú con los hombres. Sin embargo, sucumbe al amor tradicional y se casa con Fred. En esta época, el número de ilustradoras, historietistas aumenta, pero no de la manera que hubieran deseado, puesto que algunas de ellas incluso continuaron modificando sus nombres femeninos a masculinos o con iniciales para poder publicar sus obras. Así, por ejemplo, al igual que Ross O'Neill, la autora cambia su nombre femenino de Dahlia a uno masculino Dale, debido a que pretendía tener más oportunidades en un mundo marcadamente lleno de ilustradores y autores. En Lili René concurre un claro ejemplo de invisibilidad por cuestión de sexo, el denominado efecto Matilda, puesto que, debido a que trabaja en un mundo masculinizado y machista, bajo un ambiente hostil y a pesar de firmar como L. René, con el objetivo de que pensaran que era un hombre, deja el mundo del cómic a la edad de 50 años. Afortunadamente, sus nietas descubren el trabajo como artista de su abuela cuando Trina Robbins incluye en su ensayo su obra y su carrera, reconociendo por fin su mérito como dibujante y precursora en el sector. En tercer lugar se encuentra la Edad de Plata, que va de 1956 a 1971, datada así por el relanzamiento de Flash, de la editorial DC Comics, la creación de un equipo de superhéroes como la Liga de la Justicia o los Vengadores de Marvel. Dicha edad también se relaciona con la segunda ola del feminismo, por lo que se produjo una explosión de autoras ilustradoras que reivindicaban los derechos de las mujeres a través de este arte secuencial. Asimismo, los temas recurrentes diferían con los que publicaban hasta ese momento, de mujeres infantilizadas, recluidas en el hogar, imagen del ángel del hogar, a mujeres que tratan problemas reales. Por ejemplo, Nuria Pompeya publica en la revista Oriflama diversos trabajos en los cuales critica y satiriza a la burguesía y al machismo social en Matemasis, su obra más significativa, cuyo tema principal es el parto. Y fueron felices comiendo perdices, donde se trata en diversos relatos la tradicional condición de la mujer. Sin embargo, la crítica hacia la inclusión de la mujer se desfigura en los cómics bajo la visión masculina que Katia Almerini sostiene que la nueva mujer emancipada es muchas veces ridiculizada y se le desactiva su fuerza política a través de lo caricaturesco o la sumisión erótica como en la historieta Feminela de Mario Fernández. Por otro lado, la estética tanto de las superheroínas como de las villanas, dentro de este marco, corresponde a la siguiente descripción. Unas mujeres atractivas, muy sensuales, con una estética semejante al sadomasoquismo, cadenas, látigo, traje de cuero, etc., cuyo modelo evidente es Catwoman o incluso Morgana en el comic book de DC Comics o Marvel,
Kirby, el ilustrador y autor de DC Comics y de Marvel, incluye por primera vez a Morgana Le Fay, como villana en un cómic, con una imagen tradicional de femme fatale que, en teoría, se había quedado relegado a partir de los años 20 y revela un claro ejemplo de este modelo artístico. En cuarto lugar, se computa la Edad de Bronce, que va de 1971 a 1986, debido a la salida de Jack Kirby de Marvel, la aparición del arte pop, la expansión del cómic underground que se había originado en la etapa anterior. Una de las autoras más representativas de la Edad de Plata y de Bronce reside en Trina Robbins, por el hecho de que su trabajo se basa en publicar sus obras bajo el prisma de la voz femenina, pero además ha publicado ensayos para dar a conocer a otras autoras, historietistas, ilustradoras que han sido invisibilizadas a causa de la apropiación de las obras de autores masculinos en este submundo literario y que ha transigido que las creadoras de diseños maravillosos hayan sido ocultados o vilipendiados para restarles importancia o alejarlas de ser reconocidas. La obra es A Century of Woman Cartoonists, publicado en 1996. Sin duda, Marica Ávila representa a las autoras españolas que han participado activamente en el esplendor de la novela gráfica y ha trabajado para la preservación de la memoria y para criticar el papel de la mujer en la literatura. Estos son algunos de sus pensamientos y sus comentarios en los cómics o en sus obras. Las mujeres no han tenido voz en el cómic, mientras su cuerpo era algo prioritario, para luchar juntas por la visibilidad y el reconocimiento justo en un mundo masculino. En quinto y último lugar se fecha la Edad Moderna, que va desde 1986 a la actualidad, puesto que, en los estudios sirva de ejemplo el de Von Lara sobre el noveno arte, los personajes son antihéroes, más complejos psicológicamente, las tramas son más complejas y con una gran profundidad narrativa. Además, en esta época nace el cómic de autor, donde el propio creador se siente con la suficiente libertad para tratar tanto temas como los personajes sin formatos ya estereotipados. En los años 90 y sobre todo en los 2000, la aparición y expansión del cómic japonés denominado manga liberaliza la composición y la interpretación de los personajes como ejes centrales del mismo, por lo que la repercusión de la lectura de este tipo de formato provoca que, a partir del 2000, las nuevas generaciones de mujeres protagonicen el resurgimiento del cómic, con el triunfo sobre todo de Persepolis, de Arjane Satrapi. Por último, Raquel Alzate y su Daud o Morgana, pertenecientes a esta última edad, dibuja a una protagonista realista, sin hipersexualización, disintiendo de los autores que diseñan las imágenes de las superheroínas y villanas de los cómics para marcar el sesgo sexual y reflejar el gusto del hombre por ver en las viñetas los cuerpos sensuales y cosificados de los personajes femeninos. Morgana o Daud es diseñada desde una perspectiva más realista, con, con el objetivo de que la lectora se sienta identificada con ella y con el mensaje que desea transmitir mediante este formato. La propia Alzate describe la imagen de Morgana en su cómic. Como en la mitología o en las fábulas, cualquier ser real puede tener una representación equivalente o ampliamente distorsionada en nuestras visiones más fantasiosas, concluye Raquel. Dibuja una niña y una adolescente reales, como en el resto de sus ilustraciones, fuertes, decididas, independientes. En cuanto a los arquetipos, la lucha del cristianismo para imponerse sobre las antiguas creencias, que se tachaban de brujerías, y el elemento femenino como catalizador de los poderes mágicos arcanos, también censurados como malignos o prohibidos por la cristiandad. Se concluye esta presentación mostrando, aparte de las autoras que aparecen en el artículo, una aportación de un número mayor de nombres de autoras que necesitan ser reveladas, oídas o leídas, con la intención de que en un futuro se continúe con la magnífica recopilación de autoras dentro de este género, cuya elaboración ha comenzado la historietista dibujante Trina Robbins. Todas aquellas que aún faltan por mencionar, todas aquellas que han sido obligadas a publicar bajo un nombre masculino, o siglas o acrónimos, para poder cumplir el sueño de que su obra pudiera salir a la luz. Todas merecen ser reconocidas. Muchas gracias por su atención. Un saludo.